Proverbios capítulo 15, versículo 31 al 32, versión Reina Valera 1960. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Amén. La amonestación y la disciplina son dos prácticas normales entre los padres y los hijos, y aunque al principio no son placenteras, si los hijos las atienden les ayudará a ser mejores personas en el futuro. De igual forma, Dios también nos amonesta a través de su preciosa palabra en aquellas cosas que nos apartan de Él y nos conducen a la perdición. Aún más, nos disciplina como a hijos amados. Desafortunadamente, hay muchos que menosprecian sus amonestaciones y su disciplina y por ello se condenan. El deseo del corazón de Dios es que todos los hombres se salven. Por eso constantemente los está amonestando a través de su palabra por sus pecados, advirtiéndoles constantemente de las terribles consecuencias que trae perseverar en ese tipo de vida. Pero lamentablemente muchos deciden no escuchar y continuar con ese estilo de vida, lo cual les traerá la muerte eterna. A lo largo de la Escritura hay muchísimos ejemplos de hombres que fueron amonestados por Dios por sus pecados y cómo ellos endurecieron sus corazones para no obedecer, y como resultado perecieron en su maldad. Un ejemplo muy conocido es Caín, quien no escuchó la amonestación de Dios y su pecado lo llevó al homicidio y el destierro. Esto está en el libro de Génesis capítulo 4 versículo del 6 al 8. Otro ejemplo es Joacim, quien no escuchó la amonestación de Dios y su pecado lo llevó al cautiverio. Recordemos que Joacim fue rey de Judá en tiempos del profeta Jeremías, a través del cual Dios había anunciado la ruina que venía sobre toda la nación por causa de su pecado. Esto está en el libro de Jeremías capítulo 36 versículo 22 al 24. Y otro ejemplo es Judas, quien no escuchó la amonestación del Señor y su pecado lo llevó a vender a su maestro y al suicidio. Judas, debido a su codicia, tuvo la capacidad de vender a Jesús por 30 monedas de plata. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo del 3 al 5. A través de estos tres ejemplos, vemos lo terrible que es no atender la amonestación de Dios. El no hacerlo hace que nuestros pecados nos controlen y terminamos siendo destruidos por ellos. Nosotros como creyentes debemos ser sabios y atender la amonestación de Dios a través de su palabra. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón por ellos, porque sólo así alcanzaremos la vida eterna. Dios a través de su preciosa palabra nos amonesta por todos nuestros pecados y nos dice que es necesario arrepentirnos y convertirnos a Jesús. Sin embargo, muchas personas en el mundo entero endurecen sus corazones y no atienden a sus amonestaciones, rechazando su disciplina, lo cual los lleva a cometer los peores pecados, así como le sucedió a Caín, que fue el primer homicida, o a Joacim, que despreció la palabra quemando el rollo de la profecía de Jeremías, o como Judas, que vendió por codicia a su maestro por 30 monedas de plata. Al final, todos estos y aquellos que siendo amonestados persisten en su maldad, perecerán en ella y van a la condenación eterna. Pero aquellos que escuchan atentamente la palabra de Dios, no despreciamos sus amonestaciones y aceptamos su disciplina y nos aferramos a la fe en Cristo Jesús, alcanzando la misericordia de Dios. Por eso permitamos que Dios obre en nuestras vidas, moramos a los deseos de nuestra carne, vivamos en el Espíritu y establezcamos el reino de Dios en esta tierra. Feliz día, Dios les bendiga.